¿Qué tanto creemos saber sobre historia? ¿Qué tanto sabemos? Para darnos una idea, fuimos al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. ¿Y tú? ¿Sabes quién aparece en el billete de 200 pesos mexicanos? Nosotros somos historiólogos, y esto es Historia para ti. ¿Te acuerdas qué personaje aparece en el billete de 200 pesos mexicanos? Sí, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sor Juana? Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés. ¿Por qué me hacen esas preguntas a mí? ¿No te acuerdas? No sé si es Sor Juana, pero... Sí, es Sor Juana. Entonces sí me acuerdo. ¿Es Sor Juana Inés de la Cruz? Es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. ¿Y qué es lo primero que se les ocurre, lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan Sor Juana Inés de la Cruz? Una frase célebre que ella tiene: hombres necios que acusáis a la mujer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. No sé, un personaje importante de antes, ¿no? No tengo una idea clara. Pues una pensadora muy adelantada de su época, porque a pesar de que no estaba permitido que las mujeres estudiaran en su época, ella decidió romper con lo establecido, pues, y ella se dedicó a estudiar. Que es un personaje importante pues para México porque es una de las primeras mujeres que se anima a escribir y a criticar pues a la sociedad mexicana. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas Sor Juana Inés de la Cruz? Que es una luchadora que se atrevió a estar en contra dentro de esa época, porque en esa época ya eran los hombres muy machistas y no dejaban de hacer las mujeres varias cosas, ni siquiera estudiar, y ella pues se puso ante eso y empezó a hacer muchas cosas. Francamente no recuerdo mucho de historia de México, para serte sincero. Pero ¿por qué me hacen estas preguntas a mí? Pues poemas, no sé. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Esas fueron las palabras de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nació en San Miguel Nepantla el 12 de noviembre de 1651 y murió el 17 de abril de 1695, en la misma Nueva España que la vio nacer. Fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo, pero para ignorar menos sobre ella, invitamos a la doctora Guadalupe Mercado, profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Guadalajara. ¿Usted podría decirnos quién es Sor Juana Inés de la Cruz? Es la figura más importante del barroco español e hispanoamericano, nada más y nada menos, porque fue capaz de superar las dos corrientes del barroco que se desarrollaban en los momentos de la colonia hispanoamericana en España, y ella fue capaz, repito, de resumirlos en uno solo, es decir, superó a sus maestros españoles e hizo una de las obras más impresionantes para los especialistas y para quienes la conocen, aunque sea con coplas o con rimas muy, muy conocidas, las llamadas redondillas. De manera que hay una curiosidad por la figura, por la persona, pero el conocimiento de su trabajo intelectual, académico, poético, es ciertamente difícil, porque comporta las dificultades de una lengua culta, podemos decir, Claro. y de una corriente literaria que responde a las pretensiones de una época de ser sumamente culta. Se llama culteranismo. Ese culteranismo copia la sintaxis de la lengua latina y la traslada a la lengua castellana, que como sabemos es el español. Por lo tanto, tiene una dificultad de entrada, la de la comprensión de a qué se refiere quien está hablando. ¿Podría hablarnos un poco acerca de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz? Sabemos que fue una vida complicada, tuvo enemigos. Pues podemos empezar por su infancia, que fue como la de todos los genios, una infancia precoz. Que manifestó interés por las letras desde su más tierna edad,
A los 3 años acompañaba a su hermana a una escuela de las que llaman amigas, entrecomillado. Son escuelas que no son escuelas, es la casa de una institutriz que puede enseñar las primeras letras a niños en esta época colonial. Y ella acompañaba a su hermana mayor, que tomaba lección con una profesora de estas que les menciono. Y la niña escuchaba atenta e iba aprendiendo, hasta que en un momento dado su interés creció a tal punto que le pidió a la profesora que le diera lección, que mandaba decir su mamá que le diera lección, lo cual obviamente no era verdad, pero la niña aprendió a leer a los 3 años de edad, es decir, su ansia de saber es perfectamente coherente con el ansia de conocimiento que desarrolló a lo largo de su vida. Ese es uno de los datos que ella misma nos proporciona en una carta, la respuesta a Sor Filotea. Es el nombre que adquiere un obispo que empieza a censurarla por su falta de escritura de cuestiones sacras. Y ella trata de explicarle su afán de conocimiento hablándole desde su infancia. Después la niña consumió los libros que tenía su abuelo en su hacienda, una biblioteca considerable de la época. Y cuando la terminó de leer toda, pidió a su madre le permitiera ingresar a la universidad, lo cual estaba absolutamente vedado porque no había mujeres en la universidad en aquella época. Y esto va a marcar una impronta notable en la vida de Sor Juana, la diferencia de género. Entonces, incluso ofrecía a su madre disfrazarse de hombre para poder ir a escuchar las cátedras que no le fueron obviamente permitidas. Entonces, su fama de conocimiento corrió por toda la Nueva España, de manera que llegó a los oídos de los virreyes, que escucharon versiones. Algunas decían que debía ser cosa de brujería, que una chica joven supiera mucho, o que estaba, de alguna manera, había algo antinatural. Decidieron entonces invitarla a la corte y hacerle un examen multitudinario, porque reunieron una considerable cantidad de doctores y ella se defendió perfectamente de todas las preguntas. ¿A qué edad? ¿A sus 15 años más o menos? Entre 14 y 15. De manera que, como recompensa, aunque no se manifestó así, la virreina decidió protegerla, ampararla e invitarla a la corte como su dama de compañía. Y efectivamente ella estuvo 3 años, la joven Juana de Asbaje, hasta que pudo definir claramente que su vocación no sería el matrimonio, porque no le gustaba siquiera la idea de estar sometida, y que como a ella lo que más le interesaba era el conocimiento, decidió que lo más interesante que podía hacer era irse a un convento donde pudiera seguir estudiando, donde pudiera seguir leyendo e investigando, porque sus conocimientos no se quedaban solo en las humanidades, sino que vamos a leer en sus obras como la cuestión científica también está en su motivación. Claro. Hay por ahí también como ciertos rumores o estas historias de los amores dentro de sus obras. En ocasiones hay gente que dice que son desamores los que expresa dentro de sus obras. ¿Realmente vivió algún tipo de desamor ella en su juventud? Esto nos lleva a considerar una dicotomía en los conocimientos humanísticos, la relación entre historia y ficción, es decir, cuál es la verdad. Analizando los poemas, las obras poéticas de Sor Juana, sí nos damos cuenta que tenía un enamorado que la amaba a ella. A él en los poemas que le escribe lo llama Silvio, pero hay otro al que ella ama, y a él lo llama Fabio, de manera que podemos identificar por lo menos 2 personajes, uno que la ama a ella y otro que es amado.
que es amado Que es- por ella. He leído en alguna biografía hace años que este personaje, a quien llama Fabio, estaba también enamorado de ella. Pero aquí surge algo relacionado con la vida íntima y personal y familiar de Sor Juana. Era hija natural. Era hija natural, por lo tanto no podía aspirar al matrimonio. Por lo tanto tampoco podía aspirar a la vida monástica que llevó. La figura de la virreina, de los virreyes, la ayudó a solventar este trámite, pero no el primero. No el del amor que sentía por Fabio y que no era y que era correspondido, pero que tenían esa limitante social. De cualquier manera, puedo yo decir, independientemente de la tristeza que pueda significar esto, que ella estaba mucho más atraída por el conocimiento que por ninguna cuestión pasajera. La pasión de ella por la ciencia, por la historia, por el arte, es tan grande que estoy segura que no vivió absolutamente infeliz sus años de claustro. Se le ve verdaderamente como un centro de reunión el convento de San Jerónimo, donde fue en segunda instancia, porque el primero que había elegido resultó muy cruel para la sensibilidad de Sor Juana. Pero en el segundo, en el convento de San Jerónimo, fue feliz, recibía amistades, recibía visitas, los virreyes, por ejemplo, don Carlos de Sigüenza y Góngora, otro intelectual, científico, astrónomo, geógrafo, la figura número 1 del conocimiento científico en la época colonial, jesuita, y recibía regalos, recibía libros. Su biblioteca se dice que era la más grande de toda América. Entonces, yo creo que se desarrolló de una manera bastante feliz. Usted que ha estudiado a Sor Juana, ¿cuáles podría decir que son las características principales de su obra? La erudición es la primera. La erudición porque si analizamos el poema más grande de Hispanoamérica, que se llama Primero Sueño, vamos a ver que revisa en ese poema la historia del conocimiento humano desde sus orígenes. Particularizando, quizás no tanto de sus orígenes, pero desde la cultura y civilización egipcia, ella va a recorrer lo que el conocimiento humano ha recorrido después, teniendo como punto de partida la piramidal funesta de la tierra nacida sombra, es decir, la sombra que proyecta la pirámide en el desierto. Y esto le sirve de punto de partida para hacer que en el sueño ella pueda concebir todo el recorrido de la historia del mundo antiguo hasta el mundo moderno, haciendo una recapitulación de los más grandes descubrimientos humanos. De manera que la primera cuestión que nos viene a la mente cuando nos hacen esta pregunta es la respuesta que ya le di, erudición. Es una mujer sabia, es una mujer erudita. Resulta sorprendente, por ejemplo, que la influencia directa de este poema, que es un monumento, sea alemana, sea la figura de un padre jesuita que se llama Athanasius Kircher, quien la influye, porque Athanasius Kircher estaba totalmente fascinado por la civilización egipcia y hacía dibujos, iniciaba la traducción de algunos de los jeroglíficos, de manera que esta belleza de trazos, esta perfección en el dibujo, en el color y en la significación de todos estos elementos marcó fuertemente a Sor Juana, y podemos localizar claramente la influencia de este sacerdote jesuita, repito, Athanasius Kircher, en su gran poema Primero Sueño. Para cualquier historiador es importante ver cómo se concibe, por ejemplo, el cuerpo humano en esta época.
está ya entrando el discurso científico, el conocimiento de las partes de un cuerpo, que van a preocupar también a una figura como ella. ¿Feminista, maestra? Muy feminista porque sufre en carne propia los estragos de una sociedad conservadora, como lo era una sociedad colonial. Es decir, la Nueva España tiene las características de repetir, conservar la organización de la metrópoli, es decir, de Madrid, de España, pero incluyendo nuevos elementos que son observables a unos cuantos años de la caída de la antigua Tenochtitlan. A unos cuantos años ya está la ciudad provista de los elementos básicos que le conocemos, ya está la universidad funcionando y esto nos hace pensar que es un lugar de privilegio la Nueva España, la antigua Nueva España. Y en ese lugar de privilegio, de todas maneras, las normas que se deben observar son las normas conservadoras. Y una mujer en esta época no tiene derecho a vivir su vida como bien le plazca. Y eso es algo que va a estar presente en la obra de Sor Juana, no nada más en la poética, también en la dramaturgia. Es clarísimo en la obra de Los empeños de una casa. ¿Cuál fue el fin de Sor Juana? Efectivamente, en cuanto perdió la protección de los virreyes que fueron trasladados de la Nueva España hacia otro destino, inmediatamente todas las voces que estaban acalladas por esa figura majestática que la protegía salieron a relucir y las persecuciones no se dejaron esperar. Le confiscaron sus libros, le prohibieron la entrada a su propia biblioteca. Cuando la cuestión subió de tono, fue condenada a deshacerse de todos sus objetos de investigación científica, física, química, instrumentos musicales, las partituras de la música que ella componía para acompañar sus obras teatrales y obviamente todos sus libros. Se le pidió que los vendiera para el bien de los niños pobres. Este fue un golpe que no pudo resistir. Tenía apenas 48 años y hubo una epidemia de viruela en la capital de la Nueva España. Desprovista de sus amigos, que eran sus libros y sus instrumentos, ella se decidió y se dedicó a cuidar a sus hermanas enfermas. Una mujer de pensamiento científico como lo era ella, no podía ignorar que el contagio estaba a la vuelta de la esquina y lo asumió con toda la naturalidad del mundo. Hay un profesor en el Colegio de Michoacán, Herón Pérez Martínez, que sostiene la hipótesis de que fue suicidio. O sea, que se autocontagió ella. Claro. Si te privan de lo que más amas, a lo que has dedicado tu vida, en lo que has tardado años en construir, te lo quitan de un día al otro, ¿qué te queda por hacer? Es una hipótesis. Es una hipótesis romántica. Sí. Pero está ahí. Y yo creo que la comparto. ¿Una figura de la libertad de expresión? También. ¿De la libertad de pensamiento? También, porque piensen ustedes que quienes censuraban a Sor Juana no escribir de cosas sagradas, esperaban que ella se desentendiera de la preocupación del conocimiento, que alabara en sus obras solamente a Dios, e hizo un auto sacramental precioso que se llama el Divino Narciso. O sea, no se le podía acusar claramente de una falta de devoción o una falta de aplicar sus conocimientos a la alabanza de Cristo. Sin embargo, no se podía aceptar que una mujer leyera, no se podía aceptar que una mujer dedicara sus horas, en lugar de la cocina, a los libros.
no se podía aceptar mucho del pensamiento independiente que significa asumir otras teorías, asumir otras corrientes filosóficas, asumir otras posturas frente al mundo, porque en ella lo personal pasaba a último término. Su filosofía, su reflexión era mucho mayor que lo personal. Por lo tanto, sí, normaba ante todo el pensamiento de hombres y mujeres en la colonia, estaba preconcebido y se quería hacer general. Y un genio como Sor Juana no podía ser del pensamiento general. En nuestros días, ¿qué podemos aprender de Sor Juana? Fundamentalmente el empecinamiento, la voluntad, la seguridad en los objetivos que se buscan y se persiguen en la vida. Sor Juana buscó el conocimiento y lo desarrolló ampliamente. Fue reconocida en la península ibérica por sus contemporáneos, por los poetas y dramaturgos de la época, como la 10ª musa. Es decir, ellos reconocieron ampliamente la valía de su trabajo. Esa voluntad de conocimiento debe ser una guía para hombres y mujeres, especialmente dijéramos para mujeres que no acepten la condición de subalterna, que tomen su vida en sus manos y decidan lo que quieren hacer de ella y sigan esos objetivos hasta el fondo, hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Le agradecemos aquí yo y todo el equipo de producción habernos dado un tiempo para hablar de este tema tan interesante y que creo yo que en un país que considero todavía sigue siendo bastante machista y también con serios problemas de libertad de expresión, rescatar una figura como la de Sor Juana, una figura valiente, una figura que decidió no callarse y decidió pensar en una época en la que la sociedad le decía que no debía pensar. Así es, efectivamente. Es importantísima que la rescatemos, es importantísimo que tengamos en cuenta una figura como la de Sor Juana y que además aprendamos de ella. Así es, eso es lo que ella esperaría de nosotros. Ella esperaría haber dejado una impronta en toda la humanidad, pero específicamente en esta parte de la humanidad que es relegada en muchos aspectos, la femenina, pero su carácter humanístico, por supuesto, que engloba a los hombres en la parte de supeditación, es decir, la explotación del hombre por el hombre, decimos hoy, pero ella pensaba en que todos tenemos derechos fundamentales que tenemos que explotar. Muy bien, maestra, muchas gracias. Por nada, encantada, mucho gusto. Y lo van a ver ustedes a través de la historia. Cualquier figura que se singularice es una figura que gana enemigos. Es una figura que tiene que ser sometida a la norma general. Y además, ¿de pilón mujer? No, pues es que es lo que menos se soportaba. Tengo por ahí una película que se llama Constelaciones, donde se analizan las dos figuras, la de ella y la de Carlos de Sigüenza y Góngora. Los dos perseguidos, los dos hostilizados. A don Carlos incluso lo excluyeron de la orden jesuítica. Definitivamente editar este video va a ser un reto. ¿Qué se quita? ¿Qué vamos a quitar? Sí, no, yo aquí estoy generando más material. ¿Ay, tienes No, más? Sí, no, es que lo interesante es lo que queda después de la grabación, maestra. Sí, más que lo otro. Es que de hecho ahorita que estaban grabando, se veían como muy solemnes, como muy... Y ahorita... Impuestos un poco por las cámaras. No, ahorita la plática está más sabrosa. Sí. Entonces,